mi nombre es Lidia Andrea López Mora, pertenezco a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente me encuentro de intercambio en el campus de Caleta Olivia de la UACO. Estoy cursando mis últimas asignaturas de la licenciatura en Administración. Me postulé porque vi que el contenido programático se asemeja a mi plan de estudios. Todo ha sido nuevo para mí, desde salir de mi país, nunca había salido de mi país, pero el cambio implica eso, vivir nuevas experiencias, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas, adaptarme a los cambios, incluso desarrollar nuevas habilidades. Bueno, muchas cosas que contribuyen a mi formación, no solo académica, sino también personal. Siempre fue mi objetivo desde que inicié mi carrera, siempre fue algo que lo proyecté desde un inicio, entonces es muy satisfactorio ver que los sueños en realidad se cumplen. Yo creo que es muy importante adquirir esa experiencia, conocimientos de multiculturalidad, de conocer nuevas personas, de desarrollar nuevas habilidades personales. Bueno, siempre también uno de mis sueños fue conocer el sur de Argentina, la Patagonia y sus extensas rutas. Asimismo su geografía, sus climas, sus cordilleras, su fauna, su flora, su geografía, todo me llama la atención y desde que llegué a Argentina todo ha sido espectacular. En Colombia no tenemos estaciones, allí pues hay variedad de climas, pero es clima tropical. Entonces aquí vine a conocer la nieve. Tuve la suerte de conocer la nieve en los Juegos de la UNPA en Río Turbio. También tuve la oportunidad de ir a esquiar. Entonces eso para mí fue sensacional. Yo les extiendo la invitación a todos los estudiantes de participar en las convocatorias de movilidad, bien sea saliente o entrante. De que no tengan miedo, porque el miedo a veces se convierte en ese impedimento para cumplir tus objetivos. Entonces, que ese miedo sea el impulso para lograr todo aquello que se proyectan y también de acceder a los beneficios que brinda la Universidad de Destino, asimismo nuestra universidad. Que me he dado cuenta, y también por la comunicación que he tenido con la mayoría de estudiantes, es por miedo que no se atreven. Entonces no permitan que ese miedo sea un impedimento, permitan que ese miedo sea el impulso para cumplir sus objetivos.